Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Dios les bendiga y saludos a todos. Para nosotros es un honor poder compartir este día con todos vosotros ya, como saben. Y si no, permítanme que se lo repita. Estamos en nuestro programa o podcast semanal de Vida en Abundancia. Somos los pastores Samuel y Raquel, así es que de las iglesias Río de Vida. Y es un privilegio poder compartir desde los diferentes medios de comunicación cristianos que tenemos en este hermoso país de España, que llenan las diferentes comarcas de esta tierra, y también pues a través de redes. Estamos con todos ustedes, así es que en YouTube tienes nuestra página de Río de Vida, en el que nos puedes ver todas las semanas, todos los días. Vas a encontrar programas, vas a encontrar prédicas realmente apasionantes. Así es que saludos a todos, y hoy vamos a hablar de un tema bien bueno. Así, saluditos a todos, espero que estén bien, contentos, felices. Bueno, vamos a aprender algo. El título de hoy es Ambición. Y sé que no es un título muy cristiano, pero lo vamos a entender después, ¿de acuerdo? Bueno, depende de qué sector, ¿eh? Claro, sí, pero bueno, lo que pasa es que mi idea es llevarles a todos a un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje a una ciudad antigua llamada Tesalónica, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hablar de esta ciudad, ¿no? Había una cultura en aquel tiempo grecorromana, una cultura llena de filosofía, de leyes, de derecho, de política, muy parecido a lo que hoy por hoy estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Es interesante que en Tesalónica, o en esa cultura grecorromana, el éxito, que era una palabra súper importante, se ganaba mediante influencia, poder, pero algo muy importante era visibilidad. ¿Okay? Hay una frase que dice: lo que no se ve no existe, ¿no? Y eso cree mucha gente, así que todos ellos buscaban visibilidad, ¿no? Muy parecido al día de hoy, que todos buscan de alguna manera también visibilidad. Sí. Y el éxito de las redes sociales, el éxito del internet ha sido que yo era un don nadie y ahora mucha gente me puede ver, ¿no? Entonces, por eso internet causa. Y cuanto más te ven, más ganas. Claro. Entonces, la gente, por eso es lo que tiene cautiva a la gente, ¿no? La gente tiene redes sociales y todo eso para que los vean, ¿no? En muchos, no en todos los casos, pero en muchos de los casos. Todos en aquel tiempo buscaban tener un spot, tener un punto donde ellos, por alguna razón, podían ser el centro, ¿no? Y vivían de esta manera, ¿no? Tesalónica, para que podamos entenderlo, en aquel tiempo era una de las ciudades más modernas que existían. Era muy próspera, había mucho dinero, había mucho comercio. Era un punto por el que pasaban prácticamente todas las rutas comerciales del mundo, ¿no? Y sobre todo era un lugar de nuevas ideas, Tesalónica, ¿no? Un lugar donde había mucho emprendimiento, había nuevas ideas. En definitiva, contando todo esto sobre Tesalónica, era un lugar muy parecido al mundo actual, ¿no? Era un mundo moderno con todos sus privilegios, pero también con todo su dolor. Tenía mucha riqueza. La gente buscaba el placer inmediato, exactamente como hoy, ¿no? Que la gente prácticamente hoy está guiada por ese placer inmediato, ¿no? Si lo que voy a hacer me complace rápidamente, lo hago. Nadie quiere el placer a largo plazo. Toda la gente es cortoplacista, ¿no? Sobre el placer, ¿no? Pero por supuesto esa ciudad moderna tenía también su estrés crónico, su distracción, ¿de acuerdo? Social. Hoy en día la distracción es digital. Tenía mucho sobreconsumo y por supuesto un tipo de exigencias extenuantes, ¿no? Y ahí en medio había una iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas, primera de Tesalonicenses y segundo
de Tesalonicenses. Ahora, contando todo esto en el viaje que hemos hecho a Tesalónica, en este espacio que tenemos, hay algo que me gustaría mencionar, ¿no? Y el mundo se mueve al ritmo de la dopamina, mientras que los creyentes deben caminar guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y tristemente, o de alguna manera, estamos siendo más guiados por la dopamina, que es ese placer instantáneo, ese placer rápido, que guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Donde quizá los frutos tarden mucho más tiempo en revelarse o manifestarse en medio nuestra, ¿no? Y de alguna manera, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en esa tribu que busca ese placer inmediato. Queremos reuniones que en menos de una hora todo haya sucedido, ¿no? Queremos un placer inmediato en nuestro servicio a Dios. No queremos estar 30 años haciendo lo mismo, queremos ya la promoción, queremos ya el resultado, queremos ya los números, ¿no? Claro, es esa satisfacción inmediata, sí, la que estamos buscando, y ahí pues obviamente entra esa hormona llamada dopamina, sí, que es la que produce esa satisfacción inmediata. totalmente. Entonces, Por eso buscamos satisfacciones rápidas, por eso buscamos respuestas rápidas, por eso no estamos dispuestos a largo tiempo, a largo plazo, no nos gusta el aburrimiento, no nos gusta pues la rutina bien empleada. ¿Por qué? Pues porque no trae satisfacción inmediata, y eso es lo que tristemente nuestro mundo nos ha llevado a eso, ¿no? A esa satisfacción personal rápida, ya. totalmente. Y algo que no nos hemos dado cuenta y que creo que es tremendamente importante es que la vida cristiana no es una carrera para alcanzar el éxito, sino que es un paseo por la eternidad. Claro. Y hace unas semanas estábamos hablando aquí en este mismo programa que muchas veces hemos hecho la vida eterna como una idea ambigua, Sí. cuando es una realidad muy urgente, ¿no? Y probablemente todo lo que vamos a hablar hoy es contracultura evangélica, ¿no? Donde desde muchos púlpitos se nos está hablando de lograr el éxito, ¿no? Y al final la vida cristiana no es una carrera para alcanzar el éxito. Lo que pasa es que esa frase de lograr el éxito viene siendo a la final perseguir el mismo objetivo, satisfacción inmediata. Totalmente. Y no nos damos cuenta que nuestro caminar cristiano es un paseo por la eternidad. Porque desde el momento que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ya estamos caminando en ese proceso de eternidad, ¿no? Entonces, aquí va la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el método de Dios para el creyente de hoy, ¿no? ¿Cuál sería el método que de alguna manera debemos manejar, o cómo Dios quiere que nosotros vivamos en el día de hoy, ¿no? Porque estamos en medio de esa vorágine que se llama éxito. Todos quieren lograr el éxito, todos quieren la casa, todos quieren el coche, todos quieren el viaje, todos quieren el éxito, quieren la promoción, dentro o fuera de la iglesia de alguna manera, y vivimos en esa locura social que estamos viviendo, ¿no? Ahora, hemos visto que Tesalónica era muy parecido al mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe a los creyentes de la ciudad de Tesalónica y le responde con algo súper sencillo, pero que es algo que es contracultura. Claro. Que va contracorriente, que va contra el pensamiento, aún dentro de la propia iglesia de hoy. No, pero es que creo que dentro de la iglesia es todavía mucho más salvaje. Totalmente. Ese mensaje, o sea, quiero decir, como no cumplas objetivos a corto plazo, no eres nadie. Totalmente. O sea, y como tu idioma o tu lenguaje no sea el de la ambición, no eres nadie. Totalmente. Nadie quiere ir a tu iglesia si tú no cumples unos objetivos que se han marcado a nivel, no sé qué cultura evangélica nos hemos metido ahora, pero no eres relevante, no eres
si no hablas de ciertas cosas, si no prometes ciertas cosas, si no profetizas ciertas cosas que tienen que ver con el éxito, con el crecimiento, con la abundancia, es como que no vales. Y la verdad es que uno lee la vida de Jesús y era otra cosa. Totalmente. Vamos a leerlo en la Biblia. Ahora, ¿cuál es la idea de Dios para nosotros? ¿Vale? Y vamos a leerlo. Está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero quiero que captes la idea que Dios quiere, cómo debería ser tu estilo de vida, cómo deberíamos vivir. Aquí está. 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12. ¿Qué dice? Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ajá. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Fíjate que el objetivo que Dios tiene para nosotros no es que alcancemos el éxito, sino que tengamos una vida tranquila. Entonces, aquí es que una vez más, Samuel, se desbarata todo. Esto claro, es contracultura. Lo que pasa que una vez más es, ostras, ¿qué definición tenemos de éxito? Porque es que tenemos una definición tan mundana, totalmente, o sea, tan carnal, tenemos una definición tan dictatorial de la palabra éxito, que es que perdemos la vida por correr detrás del éxito. Es que ya esto de la paz de Dios, es que no me digas tú a mí cómo tener la paz de Dios cuando te pasas la vida persiguiendo el éxito. Es que los mayores principios y valores internos que sostienen nuestra estabilidad espiritual y emocional se diluyen por este rollo que tenemos de aceleración, éxito, aumento, multiplicación, año de conquista. ¡Ay, Dios mío! Si es que solamente lo dices y ya te cansas. Sí. Y llega Pablo y dice, tengan una vida tranquila. Sí. Pues dígame cómo se casa la vida tranquila con el aceleramiento espiritual. Claro. Es que no disfrutas de tu tiempo con Dios. No, en absoluto. En absoluto. Entonces, Pablo dice, póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Por eso el título del mensaje es ambición, porque la palabra objetivo en griego es ambición. O sea, realmente lo que dice este texto es que tu ambición sea una vida tranquila. Es una locura el texto porque ¿cómo puedes unir la ambición a una vida tranquila? No se puede. Es imposible. No, por eso te digo. Entonces, es dentro del concepto que nosotros le hemos puesto al objetivo. O sea, perdona, Pablo, ¿me estás diciendo que tengo que ambicionar una vida tranquila? Esto no, o sea, la palabra ambición, la palabra objetivo no va con vida tranquila, no van unidas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que cuando hablamos de ambición, pensamos en la prisa, pensamos en la presión, en los resultados, en los números, en la visibilidad, en el reconocimiento, en el poder y la influencia. Eso es lo que quiere decir ambición. Cuando yo ambiciono algo, me está hablando de todas estas cosas. Es prisa, es tensión, es presión, son resultados, es influencia. Que la palabra ambición es ser mejor que otro. Ser mejor que nadie. Entonces, tener más que nadie. Entonces, pensamos en agendas llenas, en metas alcanzadas a cualquier precio y a veces incluso al costo de nuestra alma. Sí, sí. Porque déjame decirte una cosa, vender tu alma no es entregarle tu alma a Satanás. Cualquier cosa que tú hagas que va a dañar tu propia alma, ¿de acuerdo? Quiere decir que tú ya la has vendido. Puedes venderla a un trabajo, puedes venderla a un juego, puedes venderla a las redes sociales. Tú puedes dañar tu alma en el momento que tú violentas tu alma, en el momento que tú la dañas y que sacrificas tu alma, que dice la Biblia, sobre todo cosa guardada, no dice guarda tu trabajo, no dice guarda tu coche, no dice guarda tu casa, guarda tu hipoteca, guarda tu préstamo, no dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu alma, porque de ahí sale la vida, ¿no? Entonces, pensamos en metas, o sea, ¿cuánta gente tratamos nosotros que sus matrimonios están rotos? Por comprar una casa y perdieron un hogar.
Entonces, al final estamos poniendo en riesgo nuestra alma, nos estamos jugando literalmente nuestra alma. Pero luego, incluso Samuel, dentro de la iglesia, imponemos o ponemos objetivos que parecen muy loables, pero que se pierde el alma Totalmente. por conseguirlos. Totalmente. Porque pierdes la tranquilidad, porque de repente hay competencia, porque de repente empieza a haber crítica, porque de repente ya no hay una relación de iglesia sana, sino que es alcanzar y ser el mejor. Y pierdes el alma de tu congregación, pierdes el alma, la esencia a lo que Dios te llamó. Totalmente. Entonces, creo que en este tiempo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y ojo, no es de repente ser un conformista, no es de repente no hacer nada. Es de repente tener la cabeza muy bien amueblada, Totalmente. los principios muy bien ubicados y discúlpenme, vivir una vida como dice la Biblia, ¿eh? Fíjate que si lo que quieres te va a costar tu estabilidad espiritual, no viene de Dios, viene del mismo infierno. Claro. Entonces, nada puede ganar mi alma, nada puede poner en juego mi alma, mi relación con Dios. No puede, en absoluto, nada puede romper esto. Y si es así, no es de Dios. O sea, que nadie me diga que es de Dios. No es que ese negocio, no, pues no era de Dios. No. Si rompió tu estabilidad espiritual, si te puso entre la espada y la pared. Entonces, tenemos que entender estas cosas, pues son muy importantes. Entonces, el apóstol Pablo, a esa ciudad moderna donde hay una iglesia, les dicen, hey, que vuestra ambición, vuestro objetivo sea tener una vida tranquila. O sea, todo lo que tenéis que ambicionar no son agendas llenas, son vidas tranquilas. Y creo que esto es muy importante, especialmente para aquellos que somos líderes, aquellos que encontramos nuestra identidad en una agenda llena. Déjame decirte una cosa, tu identidad no está en una agenda llena. Tu identidad no está en miles de invitaciones que te puedan hacer. En absoluto. Tu identidad está en tu alma. Y tu alma tiene que estar bañada por tu relación con Dios, porque de esa manera tu identidad va a ser a imagen de Cristo, ¿no? Y es muy importante. Entonces, el apóstol Pablo no los estaba llamando a una vida ruidosa, tampoco a una vida famosa, que esta es otra de las grandes cosas que parece que ahora nos queremos hacer famosos. No necesitamos ser famosos, no necesitamos ser conocidos, no necesitamos ser reconocidos. No pelees, no inviertas tu vida en que la gente te conozca y te reconozca, no vale la pena. Que hay gente que lo es. Sí. O sea, quiero decir, hay gente que lo es. La pregunta es, ¿cómo sucedió? Totalmente. Porque en el cómo sucedió creo que está el sello y el aval de Dios, ¿o no? Y es verdad que como hemos visto que Dios le ha dado fama y buen nombre, porque pasaba en la Biblia, había nombres en la Biblia de Dios que tuvieron buen nombre, ¿vale? Y fueron reconocidos y por eso están escritos en la Biblia. Y como vemos que algunos han llegado a eso, ahora todos hacemos que nuestra vida gire alrededor de eso. Y a lo mejor estamos perdiendo el verdadero objetivo de Dios para nosotros, que era otra cosa. Que era otra cosa. Es que no todos hemos sido llamados a ser famosos. Y no pasa nada que este programa no tenga millones de visitas. No, en absoluto. No pasa nada, porque entonces estaríamos perdiendo el objetivo por el cual lo estamos haciendo. Cuando sí, hay gente a la que Dios ha levantado que sus podcasts sencillamente tienen millones y es maravilloso y está bien, pero creo que la vida tranquila te lleva a aceptar lo que eres y la voluntad de Dios para tu vida. Totalmente. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica, señores, el objetivo, una vida tranquila, una vida, Raquel, donde el corazón está en paz, una vida donde la identidad no depende del aplauso, una vida donde el alma descansa porque confía en Dios. Y creo que esto es muy importante porque creo que una de las asignaturas, o sea, nos sabemos todo, pero no nos sabemos la asignatura de confiar en Dios. No. El descansar y confiar, no necesito nada más, lo necesito a Él, ¿no? Que luego la Biblia lo dice, o sea, nosotros
nosotros trabajamos, pero quien da el crecimiento Ujú, es Dios. ujú. O sea, hagamos lo que tenemos que hacer, pero hay algo que nunca podremos hacer y es la parte de Dios. Totalmente. Entonces, fíjate que, bueno, todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Pero el éxito, y esto es muy importante, el éxito no se mide por la velocidad, sino por la fidelidad. Sí, Y ahí es donde fallamos porque, como tú dijiste al comienzo, es que nuestro concepto, aún en la iglesia, el concepto de éxito terrible. está basada en el mundo. Entonces, ahora mismo, fíjate que hay una pregunta muy común. ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? No importa la que haya. O sea, lo que importa es cómo va a terminar. Pues yo puedo tener 500 ahora, pero a lo mejor en 10 años esos 500 se me pasan a 50. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Que el éxito no se mide por la velocidad, se mide por la fidelidad. Puedo yo permanecer, puedo yo mantenerme. A mí me gusta mucho esa historia de un matrimonio francés que ganaron una estrella Sí. Michelin y renunciaron. Ellos tenían en una casa de campo un restaurante súper rico. La gente iba a comer ahí, pero les dieron una estrella Michelin y ellos tuvieron tanta presión de algo que antes era un placer, porque cuando uno tiene una estrella Michelin para mantenerla es muy... es muy duro, ¿de acuerdo? Y entonces ellos querían hacer comida rural, comida de campo, comida donde todo el mundo viniera a comer un plato de la abuela típico, rico y fantástico, ¿no? Y renunciaron a esa estrella Michelin porque no querían tener esa vida de estrellas, querían tener una vida tranquila. Y regresaron al restaurante rechazando una estrella Michelin para ser un restaurante donde lo más importante sea hacer las cosas con tranquilidad y hacer las cosas con el corazón. Es que a veces consideramos, Samuel, que éxito es ganancia, Ujú, pero a veces éxito es pérdida. totalmente. Porque depende de cómo tú hayas conseguido ese éxito, puede ser más pérdida que ganancia. Totalmente. Puedes tener un éxito, con el ejemplo de la estrella Michelin, tú tienes que mantenerla. O sea, Sí, tú eso ya, es una locura, es una bestialidad. O sea, tú tienes que innovar, tienes que meterte. O sea, los estrella Michelin pueden estar hasta arruinados económicamente y conocemos a algunos de ellos que terminaron en ruina económica porque es trabajar por innovación. Luego esa innovación no siempre vale, no puedes pagar el precio, la gente no puede. Entonces, a veces la palabra éxito te da más que perder que ganar. Ahora, ¿quién pierde con la tranquilidad? No verás a nada. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo has conseguido ese éxito? Porque igual ese éxito te ha llevado a perder muchas cosas. Totalmente. Totalmente. Entonces, creo que esto es que lo que estamos hablando es muy importante, ¿no? Dios nos lleva a tener una vida tranquila. Y hay 3 aspectos de los que habla el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Tesalónica, porque lo que quiere el apóstol Pablo es que no sean como los demás. Todos querían hacerse famosos, todos querían tener éxito, todos querían ser punta de lanza y todo eso está muy bien. A nosotros se nos ha dicho, no hay que ser punta de lanza, hay que ser los mejores. Espera, para un momento. ¿Voy a vender mi alma para esto? Ni loco. O sea, yo voy a tener paz. Por eso le dice, viva en una vida tranquila. Pero perdóname, fíjate que todo eso es lo que ya somos. Porque la Biblia dice que somos la sal y la luz del mundo. Totalmente. En nuestro día a día. Nuestra esencia. En nuestro día a día. Si nosotros fuéramos de verdad luz, ya seríamos punta de lanza. Totalmente. No tendríamos nada más que hacer que ser lo que somos, luz del mundo. Es que ya somos la sal y la luz del mundo. No necesitamos complicar la historia. Somos. Totalmente. Ahora, fíjate, el apóstol Pablo habla de 3 expresiones de una vida tranquila, ¿de acuerdo? La primera expresión tiene que ver con los límites, ¿de acuerdo? Pablo pone unos límites y dice, ok, vamos a tener una vida tranquila y este es el límite. Y lo primero que dice es, ocupaos de vuestros propios asuntos. Límite número 1. Eso está difícil, ¿Vale? Samuel. Claro, pero, o sea, el problema es que nos complicamos la vida. En el momento que yo me meto en la vida del vecino, del hermano, del pastor, del otro, de más allá, del de mi suegra, en el momento que yo me meto en otros sectores que no son los míos, yo acabo mal. Sí. Y mi vida se viene abajo. Entonces, yo he escrito lo siguiente, mira, ser espiritual no es estar en todo
no es opinar de todo, no es liderar todo, no es reaccionar a todo y no es cargarse con todo. Entonces, metámonos en nuestros propios, ocupémonos de nuestros propios asuntos. Exacto. Es lo primero. Y el apóstol Pablo pone vida tranquila, ok, ocuparse de vuestros propios asuntos. Dejar el resto. Deja la política, deja a Sánchez, deja a Maduro, deja al de la moto, deja al otro, déjalos a todos. Sí, o sea, porque ese es el problema. Y no nos damos cuenta que estamos llenos de estrés, llenos de ansiedad, llenos de carga, porque estamos metidos en 1.000.000 de berenjenales a los cuales Dios no nos ha llamado, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que escoger las batallas que queremos tener. Entonces, ocupaos de vuestros propios asuntos, ¿de acuerdo? Porque una vida tranquila es gobernar tu propio interior. Sí. ¿Vale? Entonces, esto es la primera. Fíjate que una persona inmadura vive en una urgencia constante, confunde activismo con unción, cuidado, y reacciona antes de discernir. ¿Vale? Una persona madura. Entonces, ocupémonos, porque lo que el apóstol Pablo quería de alguna manera que entendiéramos es que una vida tranquila es autoridad espiritual. Oh, sí. La autoridad espiritual no es el que hace mucho. La autoridad espiritual es de aquel que haciendo lo que tiene que hacer está seguro de quién es. Ahí es donde hay autoridad espiritual, ¿no? Exacto. Así que número uno, límites. Y luego tanta cosa y creernos tanta cosa nos embrutece. Totalmente. Es que tenemos un refrán, el que mucho abarca poco aprieta. O sea, es que de verdad te digo, creo que es tan sencillo que es difícil de creer. Totalmente. ¿No? Porque tenemos esa habilidad de querer complicarlo todo. Y claro, como vemos que el otro haciendo esto le está yendo bien, pero es su asunto, no es el tuyo. Totalmente. Y yo puedo tener opinión acerca de todo, ¿vale? Yo puedo tener opinión política, como cristiana puedo tener opinión, pero que yo tenga opinión de una cosa no quiere decir que tenga la licencia de ocuparme de ella. O sea, yo puedo tener mi opinión política, pero eso no quiere decir ahora que yo me vaya a meter en política o que yo ahora ande discutiendo con todo el mundo acerca de política. O sea, ¿me entiende? Ahora parece que como tenemos opinión de todo, pues hemos sido llamados a hacerlo todo. Pues no, ocupémonos de nuestras cosas. Así que esa es una de las expresiones de una vida tranquila, limitaciones, ocupaos de vuestros asuntos. La segunda es responsabilidad, qué interesante. Y dice el apóstol Pablo, trabajad con vuestras propias manos, ¿de acuerdo? Entonces, hablaba de varias cosas. Él estaba hablando de compromiso, estaba hablando de puntualidad, estaba hablando de preparación y esfuerzo constante. Claro, cuando hablamos de vidas tranquilas, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que trabajar menos? No. El apóstol Pablo decía, no, seamos responsables, trabajemos con nuestras manos. O sea, vamos a hacer el trabajo. Eso no nos va a robar una vida tranquila. ¿De acuerdo? Es que, perdóname Samuel que te interrumpa, pero creo que estar haciendo lo que uno tiene que hacer da mucha tranquilidad. Totalmente, totalmente. Entonces, lo que el apóstol Pablo, de la misma manera que en el primer principio es que estaba trasladando de que una vida tranquila es autoridad espiritual, el segundo principio es que la vida tranquila no es pasiva, sino productiva. Claro. Y esto es muy importante. O sea, la vida tranquila no es pasiva. La vida tranquila es productiva. Es que creo que nuestra falta de tranquilidad viene por dedicarnos a hacer más cosas de las que tenemos que hacer. Claro, totalmente. O sea, por eso la responsabilidad es en qué tienes que trabajar, en qué te tienes que ocupar, en qué tienes que ser responsable, porque la satisfacción viene y la tranquilidad viene como consecuencia de saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es que es sencillo. Ahora, la tercera expresión de una vida tranquila es el propósito. Hemos visto limitación, límites, responsabilidad y ahora es propósito. Y él dice para que tengáis testimonio para los de afuera. O sea, él dice, ok, una persona que tiene una vida tranquila, ¿de acuerdo? Que se mete en sus propios asuntos, que es responsable y trabaja con sus manos, está diciéndole al mundo que son sal y luz y que tienen un mensaje que los demás necesitan. Entonces, fíjate, este es el propósito. Por eso yo creo que hay tanta gente que no viene a los pies de Cristo, porque no encuentra gente con una vida tranquila, solo gente que busca tener éxito.
no encuentra gente que se ocupa de sus propios asuntos, sino que están preocupados por los asuntos de los demás, y no encuentra gente que es responsable, que son puntuales, que tienen su compromiso, que se preparan, que se están esforzando. Ese es el testimonio que tenemos que dar, ¿no? Entonces, fíjate que lo que hace Pablo es conectar la vida interior con el impacto exterior. Claro. Entonces, si yo hago bien estas cosas, ¿de acuerdo? Yo voy a producir un impacto fuera de mía, ¿no? Fíjate que, hablando sobre el impacto, el desorden interno daña el testimonio público. Sí. Y nunca falla. La ansiedad revela la falta de dirección. Una persona ansiosa que está corriendo, que está estresada, lo único que está diciéndome es dándome una información. Esta persona no sabe dónde va, ¿de acuerdo? Y la dependencia constante, o sea, el que a mí me estén ayudando todo el rato. No, es que deme ayudas, es que ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, es que necesito esto. Lo único que está demostrando es inmadurez. Porque es así, y yo sé que hay muchas necesidades, pero la palabra de Dios es clara, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Él me pastorea, no me va a faltar de nada. Puedo tener una etapa en mi vida, pero no voy a depender de los demás, voy a depender de Dios, ¿no? Y creo que es muy importante. Entonces, y esto nos lleva a una tercera frase. O sea, la primera frase era es que la vida tranquila es autoridad espiritual. La segunda era que la vida tranquila no es pasiva, sino productiva. Y la tercera es que la vida tranquila no es debilidad, es madurez. Claro. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Entonces, fijaros que el apóstol Pablo nos enseña cómo tener esa vida tranquila, ¿no? Y nos habla de estas 3 características de una vida tranquila, ¿no? Y creo que son súper importantes, ¿no? Entonces, lo que yo quiero animar a la gente, o queremos animar hoy, es que nuestra ambición no sea tener éxito, sino tener una vida tranquila. O sea, si después por la vida tranquila... Para mí una vida tranquila es éxito. Sí. Lo que pasa es que tenemos que volver a ordenar esa palabra y no correr detrás de fábulas que lo único que están haciendo es robarnos la paz. Es que queremos paz, persiguiendo objetivos crueles, y queremos paz y queremos tranquilidad sin hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y queremos paz y tranquilidad sin tener prioridades en nuestros corazones bien puestos. Y queremos tranquilidad mirando lo que otros hacen y sintiéndonos mal porque no lo estamos haciendo nosotros. Es absolutamente imposible. Llega Pablo y ordena las prioridades y dice: señores, una vida tranquila tiene que ver con eso, y eso a la final te lleva a lo que siempre has estado buscando, y es ser alguien relevante en tu sociedad, alguien relevante con la gente que te rodea. Entonces, que nuestra ambición, Raquel, no sea correr más, sino vivir más profundo, no sea hacer más ruido, sino escuchar mejor, no sea demostrar más, sino permanecer más. Exacto. Y quiero terminar con esta frase antes de orar, pero una vida tranquila delante de Dios es una vida verdaderamente exitosa. Y no hay más. O sea, si tú y yo logramos a tener una vida tranquila, habremos alcanzado el éxito. Exacto. Y ya está. Y no hay nada más. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo: una sociedad tan parecida a la nuestra, que buscaban el placer instantáneo, que buscaban ser el foco de atención, que buscaban ser la punta de lanza, que buscaban ser la última idea, el último grito. Pablo le dice: y paren un momento, una vida tranquila. Que tu ambición, que tu objetivo, que tu meta sea vivir una vida tranquila. Eso es. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, hoy. Queremos volver, Señor, Señor, a tu corazón, a los orígenes. Señor, queremos, Señor, perseguirte a ti. Si es que hay algo, Señor, que debiéramos de anhelar, que queremos anhelar, es perseguirte a ti. Señor, es llevar tu yugo, que es fácil. Amén. Llevar tu carga, que es ligera. Señor, eso es lo que dice tu palabra. Señor, que tu yugo y tu carga son fáciles y son ligeras, y queremos despojarnos, Señor, de toda esa espiritualidad o toda esa carnalidad recubierta de espiritualidad.
Señor, y queremos volver a la esencia del Evangelio. Señor, y es que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Señor, queremos hacer la obra, Señor, desde el descanso y la pasión. Señor, sin tener mayores metas que las que el cielo nos haya puesto. Señor, sin querer ser más de lo que tú has dicho que ya somos. Y eso ya debiera de tenernos contentos, complacidos, porque somos todo, somos tus hijos. Señor, sin querer añadir títulos humanos, sencillamente, Señor, perseguir, Señor, Señor, y vivir como tú vivías, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro objetivo tiene que ser vivir una vida tranquila. Así que le dejamos con ese mensaje, bueno, y esperamos verles a todos, escucharles a todos la próxima semana. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.